La igualdad de género tiene su voz en Radio SEC. Su historia, sus fundamentos, la igualdad e integridad y, claro, su importancia en la sociedad lo podrás encontrar en Género con Bastilla, con la conducción de Raquel Villalobos y Patricia Mora, por Radio SEC. Te acompaña siempre. Hola, hola a todos nuestros estudiantes, compañeros, colegas que nos están escuchando. Nuevamente un capítulo muy interesante de Género con Bastilla. Acá estoy con mi compañera Patricia Mora. Vamos a estar hablando de lo humano y, por qué no, también de lo divino, con un gran invitado. Nuestro profesor Luis Manuel Marcano de la Universidad SEC. Él es abogado, egresado de la Universidad Santa María de Caracas, es especialista en relaciones internacionales y globales por la Universidad Central de Venezuela, doctor en filosofía y derecho internacional, doctor también en educación. Bueno, no les digo más nada porque tendríamos todo el programa para hablar de nuestro contundente currículo. Y escritor Luis Marcano. Así es que los vamos a dejar con nuestro gran invitado, Luis. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, además que este es un programa muy divino, muy agradable. Yo lo he disfrutado mucho cuando he visto entrevistas con ustedes invitados, ha sido maravilloso. Yo saludo a los estudiantes de educación, de nuestros estudiantes de derecho, que es la razón por la cual nos estamos. Y bueno, vamos a empezar a hablar de género con Bastilla. Yo les tengo una repregunta. Primero, dale la bienvenida, profesor. Gracias. Es un placer tenerlo en nuestro programa, y estoy segurísima que nuestros auditores van a disfrutar muchísimo este espacio de conversación y de reflexión que vamos a tener con usted hoy día. Así que, muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Y muchísimas gracias también por su tiempo. Gracias. Pero antes que nos haga la pregunta, yo quiero hacer una. ¿Cómo usted, con su experticia, con la experiencia a nivel de docencia y también profesional, cómo definiría usted el concepto de equidad de género? Bueno, fíjate, eso es interesantísimo porque la equidad de género es una conquista de la sociedad. No viene del cielo, no viene de la doctrina, no viene de la academia, nace de la propia sociedad, que la búsqueda de esas reivindicaciones, de las grandes reivindicaciones a las que se ha sometido la humanidad, bueno, ha conquistado esa equidad de género. Primero empezaron las luchas de la mujer, de su independencia, que para muchos que nos están escuchando, tal vez es algo inclusive hasta medieval, que escuchen que habían países en América Latina en donde las mujeres, empezando el siglo XX y ya entrado el siglo XX, podían votar. Entonces, la conquista del voto, ¿no? O sea, pero yo pienso que, para responder a tu pregunta de la manera más concreta, género es una conquista social. Ahora, vamos a sistematizar ese concepto. Es una conquista social que, en virtud de la lucha de la humanidad por la reivindicación de sus derechos, ha logrado en favor, ahí viene el actor, quien es el favorecido, el receptor, en favor de la propia humanidad y de los géneros y de todo tipo de género. Nos toca ahora una lucha que no es de ellos, nosotros la tenemos que hacer como humanidad, que son las otras especies. Que nosotros en este mundo nos hemos portado muy mal con esas otras especies. Primero los hemos domesticado y los hemos esclavizado. Luego los hemos metido en zoológicos, que son pequeños campos de concentración, o nos los comemos, o los cazamos deportivamente. Yo creo que si existe alguna civilización en el espacio, en el universo, que creo que sí la hay, y nos observa, dirá, bueno, estos humanos son una especie muy peligrosa, porque esclavizan a sus coespecies con las que cohabitan en el planeta, se las comen, los matan por deporte, y además de eso los domestican, los esclavizan y los tratan con cariño. Creo que viene ese género
que no solo debe circunscribirse a la raza humana, tiene que abrirse algún momento un espacio para que podamos respetar a esas otras especies y a reivindicarle ciertos derechos que les hemos colocado. Por ejemplo, a mí me parece una barbaridad las corridas de toros. Yo, Sí, yo respeto, yo respeto a los taurinos y todo, pero las corridas de toros, hay un meme por ahí que está un torito con una lanza metida y llorando con lágrimas de sangre, dice al público, si tu alegría depende de mi sufrimiento, tienes un problema. Y es verdad, es verdad. Entonces, el otro día estaban unas ovejas dando vueltas en círculo, ¿no? círculo, Dando sí. vueltas, dando vueltas en círculo. Entonces, y después las otras especies dando vueltas en círculo. Captaron unas hormigas dando vueltas en círculo. Y yo digo, bueno, no sé, que yo no soy adivino ni puedo hacer ningún tipo de, pero algo va a pasar en la humanidad, en el mundo. Hemos lastimado el planeta. Además de eso, lo seguimos lastimando los estados, los grandes potencias, y a veces el individuo quemando carbón. Seguimos lastimando el planeta, la capa de ozono, seguimos destruyendo a nuestro ecosistema. Eso que llamamos desarrollo sustentable lo utilizamos solo en las cumbres los dirigentes políticos, pero a la hora de la realidad dañamos el ambiente, los ecocidios. Entonces, la Corte Penal Internacional castiga el genocidio y otros 4 crímenes internacionales, pero son incapaces de colocar el ecocidio. Entonces muchos irían presos. Total, ahí va para darte, para... Profe, para hacer vimos como el sometimiento, ¿cierto?, de esta conquista social. Usted nos mostró un sometimiento en el cual yo creo que ninguno de nosotros ha estado exento de eso, ¿cierto?, en uno o mayor grado. Pero me gustaría, para que no nos quede esta sensación de sometimiento desde la conquista social, desde las clases sociales y todo, y que eso va generando una definición en relación a la equidad de género desde la cultura, que me parece muy potente lo que usted está mencionando, pero podríamos también mirar la otra parte, la parte más así como de transformación, de desarrollo de la persona, porque si bien somos todos, y no creo que ninguno esté exento de algún tipo de sometimiento, también tenemos una particularidad nosotros como seres humanos, porque o elegimos estar 100% sometidos o poco sometidos, y otra parte, ¿cierto?, tratando de generar algún tipo de transferencia, de transformación, para vivir mejor, pues, para vivir más sanamente, para Pero vivir en comunidad, para dialogar, para mira, generar afecto, no sé. yo trato en la medida de lo posible, porque hay doctrinas que están, y uno, qué pretensión, por favor, tratar de ir en contra de una doctrina. Bueno, en fin, yo trato de desmitificar el tema de la lucha de clases. Siempre van a existir clases sociales. Ahora, lo importante es que dentro del contexto de las clases sociales haya respeto. El respeto es el elemento fundamental por el cual las sociedades pueden lograr la armonización de sus derechos. Entonces, el respeto puede permitir que el pobre conviva con el rico y que el rico conviva con el burgués y que todos convivan juntos. No es necesario el concepto de lucha de clase, porque si hay el respeto, si hay la solidaridad compartida, si hay la coordinación en un mismo objetivo, y por supuesto dentro de todo este contexto tiene que existir buena voluntad. Entonces creo que la sociedad puede avanzar. Que ustedes voy a repreguntarme, ajá, pero eso es una sociedad idealista, utópica. No, porque para eso existe el derecho. La buena voluntad también se regula a través de parámetros para que ese respeto se cumpla. Lo que pasa es que Es decir, ahí estamos hablando de metas, el para qué claro, metas. por supuesto, exacto. ¿Ibas a decir algo, Raquel? Sí, porque además que en todo el contexto que nos están mencionando y la importancia del respeto, oye, pero
qué palabra tan manoseada, pero qué tanto se ha perdido ese respeto en nuestra sociedad actualmente, oye. Por eso creo que cada vez que Totalmente. reivindiquemos el respeto va a ser muy, muy importante. Y dentro del respeto también, en lo que en algún momento profesor mencionó acerca de los derechos humanos. Esta relación, pero intrínseca entre respeto, derechos humanos y el proceso Integridad, de integridad. integridad. Mira, yo trato de traer las películas como ejemplo, ¿no? Ujú. Que a veces lo que quienes nos escuchan tal vez no han leído algún libro, entonces yo trato de traer las películas porque esas siempre las hemos visto todos. Eh, el Salvando Soldado Ryan. Se Mm, para el soldado Ryan, empieza la película y se para, ustedes la vieron, ¿verdad? sí, sí. Se para sobre la cruz y empieza la historia. Y al final, el mismo soldado Ryan se voltea a su esposa y le pregunta, dime si he vivido dignamente. Dime si lo que hizo ese hombre por mí valió la pena. Mira, pero qué potente, porque ese es el símil a los judeocristianos del sacrificio de Cristo por nosotros, en función de ese concepto de integridad, la integridad. Quienes no son cristianos lo pueden ver reflejado en esa película, el que da la vida por el otro. Eso Ujú. ya es un concepto de humanidad. Aquel soldado Ryan fue salvado por un mayor, el mayor Miller, que en toda la campaña lo que hizo fue buscarlo y al final dio su vida por él, para que éste llegara anciano y le preguntara a su mujer, dime si he vivido dignamente. Y eso va asociado, la integridad y la dignidad va asociado con algunos elementos que yo creo que si algún candidato utilizara esto como lema de campaña y lo aplicara en un gobierno, yo creo que jamás perdería, porque la sociedad se sentiría reflejado en esa persona. Y es ese concepto de la verdadera solidaridad se muestra con la honestidad, dignidad, integridad y honestidad. Tres valores fundamentales que debemos rescatar en ese proceso de educación, porque como ustedes son profesoras de educación, Ujú. hay una diferencia entre la instrucción Ujú. y la educación. ¿Cuántas personas instruidas no vemos en la calle, pero que no tienen buena educación? Rescatar ese concepto de educación para que las personas se reconozcan y reconozcan en su prójimo la honestidad, la integridad y la sinceridad, pues el otro que te había dicho era Dignidad. honestidad y la dignidad, la integridad, exactamente. Esos son elementos fundamentales. O sea, cuando se violan, por ejemplo, el Estado, que es el único, parámetros generales, el Estado es el que viola derechos humanos. Cuando el Estado viola derechos humanos, eso es muy potente. ¿Por qué? Porque quiere decir que quienes están liderando las funciones de Estado no están cumpliendo con esos tres grandes fines del derecho en sociedades libres, que es la justicia, el bien común y la seguridad jurídica. Pero, Yo creo que, ajá, profesor, integridad, humanidad, honestidad. sí, Eso yo me imagino que es un conjunto que lo acoge el concepto del respeto. Pero hay otro concepto que a la base siento que es importante, que es la educación. Es decir, fósforo, yo puedo sentir que tengo humanidad por el otro y puedo sentir que soy honesta con el otro porque digo la verdad y digo lo que a mí me parece decir porque estoy siendo honesta, pero no estoy poniéndome en el lugar del otro si el otro se siente pasado a llevar por lo que yo estoy diciendo o siente que yo estoy provocando sus derechos desde el respeto. Y yo en mi espacio digo, pero si yo acostumbro a decir la verdad, acostumbro a ser honesta y sincera, y eso para mí tiene un gran valor. Pero resulta que voy dejando varios muertos en el camino. no, pero para eso también, eso tiene que estar acompañado con la empatía. Es que eso es muy importante. No Eso se es lo que puede es tener. clave El lo que que nos dice tiene, el profesor. el que ha desarrollado ese concepto de educación en su vida, la educación es el continente, la empatía es el contenido. Con la empatía tú puedes generar procesos de
endoculturación, proceso de educación. Luego la instrucción es lo que va a aprender desde el punto de vista cognitivo, y eso depende de las universidades y las escuelas, pero la educación nace en la casa, pero también los gobiernos educan. ¿Cómo educa un gobierno? Con el ejemplo. ¿Cómo educa un padre de familia a sus niñas? El ejemplo. ¿Cómo educa un maestro a sus estudiantes? Con el ejemplo, a que les enseña, los instruye sobre algunos conceptos y elementos de acuerdo a cada una de las especialidades en las que se vaya a formar la persona. Muy bien, pero es que el ejemplo en cátedra, el ejemplo en el salón de clase, cómo se comporta, cómo trata al prójimo, cómo se trata a sí mismo, cómo trata a su familia. Por eso es que los educadores somos, aunque sean instituciones privadas, somos entes públicos. Los educadores no podemos ir por la vida diciendo, bueno, yo trabajo de lunes a viernes en una universidad o en una escuela y los sábados o los viernes en la noche, hasta el sábado o hasta el domingo en la noche, yo soy Superman y hago lo que yo quiera. No, porque es el ejemplo, el ojo que siempre nos mira y nos observa. Nosotros estamos por la calle, nos comunicamos con los carabineros, con los policías, con las personas que atienden en los supermercados. Y por eso es que ellos nos observan y tenemos nosotros que ir hacia adelante y tratar con empatía y educación fundamentalmente a esas personas. Profesor, a mí me gustaría, si me permite, Raquel, también, ir como para atrás, porque estamos frente a una persona, nuestro profesor Luis Marcano, que es una persona letrada, muy educada. Pero a mí me gustaría ir hacia atrás, profesor, si usted me lo permite. Estamos hablando de un Luis Marcano que nace en un espacio distinto a Chile, luego lo mandan a un internado, ¿cierto? Tiene otra vivencia ahí, en Estados Unidos, y luego comienza a transitar en su vida hasta que llega a nuestro país. Y ahí yo me imagino que estas instancias de formación, profesor, que usted ha tenido, entendiendo que usted es abogado y que la formación de los abogados también es bastante formal y muy desde el patriarcado. ¿Cómo ha sido su proceso de transformación Bueno, fíjate, a ese transitar? cuando yo llegué de los Estados Unidos, del colegio militar, yo le pregunté a mi papá, ingenuamente, y le dije, ¿a qué puedo hacer yo para convertirme en un líder político? ¿Qué debo estudiar? ¿El derecho? Y me dijo, no, estudia todo lo que puedas. Porque en el futuro, el país va a necesitar de profesionales polímatas. ¿Sabes lo que es un polímata, verdad? Una persona que conoce diferentes especialidades y las maneja con cierta mesura y con cierta... Claro, yo estoy todavía muy lejos de eso, pero quiero caminar hacia allá. Es como la estrella polar, la justicia es como la estrella polar que guía al navegante, pero no es puerto para ningún avión. Nunca se llega plenamente a la justicia. Creo que uno nunca está completamente formado, pero mientras más uno se va formando, esa estrella se va alejando. Por eso es la necesidad de seguir avanzando. Entonces, yo no tengo esa estructura tradicional del abogado, porque también estudié historia. Yo soy licenciado en historia en la Universidad Central de Venezuela y estudié otras cosas. ¿Pero por qué lo hacía? Porque quería convertirme en un humanista completo, así como en la Edad Media se estudiaba 10 años en un convento. Claro, yo no tengo el dinero para meterme en un convento a estudiar, pero sí lo hice durante bastante tiempo y distintas disciplinas. Pero en la Edad Media se estudiaba Era una encerrado, dote. exacto, se estudiaba encerrado en un convento de diferentes disciplinas, geografía, historia, astronomía. Bueno, yo traté y he tratado, porque no he concluido esa tarea y falta mucho para llegar allá, de formarme en diferentes disciplinas que además me gustan. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las letras. Yo estudié también
en la licenciatura en letras, pero no lo concluí porque estudié hasta donde podía comprender y entender lo que era la construcción del texto, la, 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 la narrativa creativa, o por lo menos literatura hispanoamericana o la poética. Me gusta mucho la poesía. Yo decía, ¿cómo se hace la poesía? ¿O es que los poetas vienen del cielo? ¿O es que eso es algo que le nace a la persona para escribir poesía? No, no, hay toda una técnica. Está el soneto, quienes escriben el soneto, la rima, y hay diferentes tipos pero también está la prosa poética, que por cierto, nuestro gran poeta y profesor de la Escuela de Letras, Rafael Cadenas, acaba de tener el máximo galardón de las letras las letras hispanas, que es el premio Cervantes. Gran poeta, más fue mi profesor en la Escuela de Letras hace tantos años. Y de ahí salté yo a la Escuela de Educación porque siempre me ha gustado educar. En la Universidad Católica estudié educación. Ahí sí me gradué como licenciado en educación. Porque yo decía, para yo enseñar, yo no puedo, yo tengo que tener algunas herramientas, ¿no? Hay ciertas herramientas y ciertos instrumentos que necesita desde el punto de vista cognitivo la persona para dirigirse a un grupo estudiantil. Primero, no solamente es tener conocimiento, porque muchas personas conocemos que tienen muchísimo conocimiento y no saben transmitir. Entonces, en función de eso, me estimulé y estudié educación. Entonces, uno va en la construcción, yo he ido en la construcción de ese humanista que quiero tener. No está concluido, me falta muchísimo. Y Pero por ahí profesor, voy y hago mis poesías, yo escribo mi narrativa. Por ahí apareció una maestría en la Universidad de Salamanca online en narrativa creativa. Está un poco cara, por eso no la hice. Pero me meto en los tutoriales también. Y entonces yo participo, ahorita estoy participando en el premio de poesía iberoamericana aquí de Perú, premio César Vallejo. ni más ni Premio menos César que César Vallejo. Vallejo, ni más El ni premio menos. César, que estoy el 18 de diciembre, dan el ganador. Entonces, bueno, vamos a ver. Si la providencia sí lo quiere, me lo gano. Si no, no importa, seguiré participando. Pero es Ah, bueno participar en esos premios. Participé en el premio Fernando Saltiván, aquí en la comuna de Valdivia, que se llama. Valdivia, sí. la región de Valdivia, La el región de sur de Chile. Valdivia, perdón, el sur de Chile, la región de Valdivia, y participé y todavía tampoco tengo los resultados, pero bueno, ahí voy y sigo haciendo mis poesías. Yo tengo mis viernes de poesía. Después que yo trabajo tanto, los viernes en la noche, si no tengo que hacer clases en la noche, yo me siento frente a la computadora, y me Ah. siento a escribir mi poesía, y escribo mi poesía, escribo y la reviso, y así voy haciéndolo poco a poco. Profesor, hay muchos de los temas que nos está mencionando que dicen relación con esto del conocimiento y cómo el conocimiento también a mí, como mujer, como sujeto en sociedad, me hace tener distintas perspectivas y conocer también lo que le pasa al otro. No solamente estoy centrada en lo mío. Varios de los temas que nos está mencionando también son parte de lo que en la época clásica se conocía como el ocio. Y me gusta mucho decirle esto y lo trabajo con mi estudiante. El ocio no es algo negativo, el ocio es algo que sirve para alimentar el alma. Leer, Así es, estudiar, conocer, es alimentar el alma de cada uno de nosotros. Pero fíjense lo que pasó. Ese ocio posteriormente fue negado y nace el el negocio. negocio, así es. Y ahora pagar para que ir a un spa creyendo que eso nos alimenta el alma, eso nos descansa. Pero me gusta mucho esto de que y lo valoro también demasiado. Yo valoro mucho este sentido de aprender, de conocer y también de qué manera nosotros empezamos a picarle ese bichito a nuestros estudiantes. De no solamente quedarme lo que me enseñaron en la sala de clase, sino conocer y tener mis propios intereses, conocer lo que está pasando, leer. Eso me permite también asumir otras posibilidades, el respeto a través de la lectura. Y es eso lo que está diciendo, profesor, Raquel, el estimular
cuando se siente ya uno estimulado. Quien no tiene estímulo interno, no tiene cómo estimular a nadie. Por eso es importante que los profesores vivan ese ocio interno, esa diversión por la educación, ese matrimonio, que yo lo llamo así, con la educación, con letras, con la intelectualidad, porque si no se vive ese matrimonio así de esa manera, cuando se va a enseñar, se convierten en repetidores de conceptos o no llama suficientemente la atención del estudiante y no inspira porque no está inspirado. Como, Es como ese es como la persona que no son felices internamente, no pueden ser causantes de felicidad. ajá. Dice, no, que no estoy feliz porque no tengo nada. No, no, no. La felicidad está dentro del corazón. Y si la felicidad está dentro del corazón, aunque estés solamente con un colchoncito, uno sigue siendo feliz. Yo te voy a poner un ejemplo, profe. Yo lamentablemente lo perdí todo en la persecución que hubo en Venezuela en contra de mi persona y de mis colegas de la tema. Yo entré en la Embajada de Chile con mis diplomas universitarios apostillados. Y llegué a Chile de la misma manera, a un hotel llamado el RQ. Yo me acuerdo la primera noche que yo llegué ahí, eh, busqué una botellita de vino para tomármela, porque no me sentía mal. Yo decía, ¿por qué no me siento triste? Y es que la felicidad está dentro, lo demás uno lo va construyendo. Y así uno va rehaciéndose, uno va reconfigurando el camino. Entonces, lo importante es la felicidad que repose en el corazón de la persona. ¿Sabes qué, profesor Luis? Su figura se me parece mucho al maestro don Gregorio de La lengua de las mariposas, hablando de películas, ambientada en la Ah, Guerra yo no la he Civil visto. Española. ¿Cómo se llama esa película para bajarla? La La lengua de lengua las de las mariposas. mariposas. Acabo de confesar un delito y el delito no se anuncia, que yo bajo a veces películas. La La lengua de las lengua, la voy a mariposas. anotar, la lengua de las mariposas. Ay, ya la voy a buscar. La voy a buscar. Bellísima, y también para quienes nos están escuchando, es una película que marca absolutamente esta labor docente y de enseñanza, no solamente el profesor adentro del aula, sino aquel que te guía en la vida, aquel profesor don Gregorio que está en su lucha política, pero inquebrantable, que tiene un discurso bellísimo, el discurso que dice de la paz. Hay un discurso maravilloso que lo hace y lo declama en frente de todos los apoderados en este colegio, porque claro, él era el disidente. Todo esto en el contexto de la Guerra Civil Española. Ay, Maravilloso. y a mí Cuando, que me encanta, cuando me, en- asume Franco por segunda vez, que fue muy potente esa parte, digamos. Es a una mí película. Y aquí yo quiero rescatar algo de esta película y asociándolo al profesor, que también me llevó a eso, Raquel. Es la reflexión. Es decir, hemos estado en un espacio reflexionando sobre, justamente, que nos lleva a relacionar distintas áreas sobre la integridad, la humanidad, la honestidad, ¿cierto? Y cómo esto nos engloba en un espacio de respeto con una base importante que es la educación, ¿cierto? Una educación que no solamente tiene que ser un nivel conceptual, sino que qué es lo que hago con esto que sé, cómo lo aplico en mi vida cotidiana de y ahí cómo hasta la podemos manera. sacar un paper, hasta podemos sacar un paper, ¿ves? Porque lo sistematizó muy bien profe Sí. Patricia. Fíjate, lo estamos conversando, pero usted lo pone como que si lo hubiéramos planificado. Exactamente, sí. Excelente, A mí excelente, lo que me gusta excelente. mucho es que cuando nosotros hablamos de género y equidad de género, en realidad no solamente estamos tocando un tema que nos limita, no es solamente un tema que es este tema del derecho a la mujer, sino que tocamos varias áreas. Es la sociedad misma, es la sociedad compuesta por hombres, mujeres, por todos, por todos. No sé ¿Cómo lo vamos qué, construyendo? cómo lo vamos construyendo, porque es una Sí, co-construcción todo este Responsable proceso. y cuán responsables somos de esa construcción cada uno de nosotros, porque normalmente uno tiende a hablar del otro,
al frente de la vereda. ¿Cuál responsable somos cada uno de nosotros en esa construcción? ¿Cierto? Que nos permite, como decía usted al principio, esta conquista social. ¿Y en qué lado de la conquista social quiero ubicarme? ¿Y cuál va a ser mi aporte a partir de esta conquista social? Y yo creo que el día a día... Que como conquista social, no hubiese sido conquista social si no hubieran participado todos, porque el cambio es tarea de todos. Los cambios no se dan porque un grupo lo quiera. Los cambios se dan porque viene un tsunami social que los arropa. Cuando hay cambios hacia la democracia, en dictaduras, de la dictadura a la democracia, es porque el tsunami de la sociedad, el concepto de revolución, la Revolución Francesa significó eso. Ahora, que hay algunas cosas que se han rescatado y otras que duraron mucho tiempo, porque, por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, para que se convirtiese en 1948 en la Declaración de los Derechos Humanos, pasó mucho tiempo, pero pasaron muchas cosas. Pasaron la de independencia de los Estados Unidos, pasó también la de las guerras civiles, la guerra civil en Estados Unidos, las guerras en Europa, las grandes guerras mundiales, Primera Guerra Mundial, pero pasó algo fundamental, que fue el Holocausto, contra de los judíos, de los homosexuales, de los testigos de Jehová, de todo el que pensara diferente a Adolf Hitler. ¿Por qué? Porque digo que eso fue el punto culminante, porque aquella declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que era letra, blanco y negro, se convirtió en un juicio. Luego, se hizo valer con un juicio que fueron los llamados juicios de Nuremberg. De ahí que viene ese proceso de establecer la justiciabilidad de los derechos. Entonces yo creo que esas conquistas, esas grandes conquistas sociales, tienen que ver con todos nosotros. Debemos participar. Muchos dirán, pero es que a mí no me gusta participar, entonces no reclamen después. Que la participación es parte de la naturaleza humana. Entonces, y vivir en sociedad, porque no estamos viviendo aislados. Acuérdese en la época clásica el ostracismo. El ostracismo es el mayor condena. A ver, me temo ahí incurrir en algún error jurídico, pero el ostracismo era evidentemente el peor castigo. ¿Por qué? Porque se vivía al sujeto de forma individual, aislado. Aislado, así es. En cambio, mientras nosotros somos seres sociales, evidentemente tenemos al otro acá frente a frente, al lado mío. Así es, así es. No, y además que yo digo que la importancia del concepto de sociedad y de derecho, que se une con el concepto de educación, de instrucción y de integridad y honestidad, estos conceptos que hemos manejado, es que vivamos bajo un imperio de sociedades libres. Al vivir bajo ese imperio de sociedades libres, la participación se hace casi que obligatoria. Volviendo a la pregunta que me hizo mi querida profesora Patricia al principio, que definiera equidad de género, bueno, es eso, conquista social. Cuando habla de equidad, ¿qué es la equidad? La equidad es la justicia según el caso concreto. Porque si la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, la equidad es esa justicia, pero según un caso concreto. Juan y Pablo, equidad de género ha dignificado el hecho de la individualidad, pero dentro de un gran colectivo. Juan y María, y Pedro y José, y cada uno de esas individualidades, pero en un contexto globalizado. Bonito. Y hay mucho género que cortar. Siempre decimos eso, hay mucho género que cortar acá. Pero claro, pues yo quiero felicitarlas a ustedes por este programa que tienen aquí en la universidad, que ha sido magnífico. Siempre lo veo y le doy like. Siempre, porque me ha gustado. Cada uno de los invitados que ha tenido han sido maravillosos. Ahora, mi pregunta es hacia ustedes. Pastillas. ¡Ay, qué susto, qué susto! Se la vio el wow. Pastillas,
género con Bastilla. Bastilla por la Bastilla. El doble. Ah, pero qué Pero, ideal. Qué increíble. No, la felicito por el concepto, ¿verdad? Pero era porque tremendo además que programa. semánticamente eso no expande mucho, porque cuando hablamos de género, y cuando hablamos de literatura, hablamos también de tejido. Entonces, de género hablamos de entramado, hablamos de esto de doblar. ¿Y Y Bastilla por qué? Porque se nos queda cierta basurita ahí en la Bastilla, ¿verdad? Que como nos dijo una entrevistada, hay que sacar, hay que espolvorear. Pero siempre se nos queda algo arrastrando por ahí. Siempre. Cierto. Porque hay algunos privilegios que no son derechos. Y ahí hay que diferenciar bien qué es un derecho y qué es un privilegio. Que hay quienes consideran que tienen un derecho y los que están es buscando un privilegio. Eso es importante. y esa analogía, profesor, para que la cierre, que yo soy más Claro, concreta, ¿eh? por ejemplo, yo tengo, claro, no se da en el tema de género y equidad, no se da en específicamente eso, sino que se da en el tema de los derechos humanos. Yo creo tener un derecho humano que estoy tratando de que se me respete en el contexto de mis luchas, pero ese derecho humano no es un derecho humano porque no es colectivo, es un privilegio de cierta clase. Me estoy Ah, explicando. ya. Ujú. Sí, Ah. bueno, excelente. Profesor, Más preguntas. me cuesta hacer una síntesis de esta vuelta que hemos hecho Estaríamos toda la tarde. histórica y claro, claro, esto de la equidad de género comienza con la conquista social y una de las conquistas más poderosas que tuvo la historia fue la Revolución Francesa, Es ¿cierto? correcto. Y una de las mujeres que ahí estuvo a la par en esto de buscar esta voz y voto, esta voz, esta identidad, terminó guillotinada también Sí. por Pero esta... hay una conquista global que muy poco se menciona desde el punto de vista más allá de la Revolución Francesa, que fue el Pacto Westfaliano, los tratados de Münster y Osnabrück, que van a dar con lo que se denominó la paz de Westfalia. De ahí van a ser el Estado-Nación. Y gracias a ese Estado-Nación que nace, con población, territorio, vínculo de nacionalidad, un gobierno, es que el hombre ha podido identificar cuáles son esos derechos y esas conquistas por las cuales voy a luchar. Porque en la época feudal, el vasallajo y el feudalismo, Claro. eso de verdad que verdaderamente opresor con aquello que se denominó el derecho divino de los reyes. En la prima noche, por ejemplo, la primera Oh, noche, perdón. eso rompe con cualquier significado de lo que hemos hablado, que es dignidad, integridad, porque el hombre de hoy, por respecto a sus sentimientos y a su capacidad de percepción, no es diferente al vasallo de la época de Juan Sin Tierra. No Ninguno. es diferente, no es diferente. Entonces, por eso, esos resentimientos, esos odios de esas clases, bueno, van a tener una válvula de escape con el nacimiento del Estado-Nación en la época de la paz de Westfalia. Tenía un gobernante ya, a pesar de que el antiguo régimen no había caído. Ujú. Exacto. Yo creo que tendríamos que tener otro capítulo acá interesante, Patricia, con todos los temas Y, históricos, y porque hoy de día, alguna manera también nos hace un resumen de lo que está pasando fuera de lo que pasó y cómo eso, lo que ha pasado, de alguna manera sigue repercutiendo hoy en día. Mira, y fundamentalmente, mi querida profesora Raquel y mi querida profesora Patricia, lo que está aconteciendo hoy, Ujú. Ucrania y Rusia, nosotros estamos sentados sobre un polvorín que está a punto de estallar. China, con el desconocimiento de la universalidad de los derechos humanos, que hace lo que quiere, que hace lo que quiere y que están llenos de armas nucleares, que están llenos de tropas.
se constituye también en cierto peligro, a pesar de que su guerra es comercial. Pero hay que tomar en consideración que si tú desconoces a los derechos del hombre y del ciudadano como un derecho humano universal, detrás de eso hay un grave peligro. Claro. Y aquí nuestro profesor, esto para ir haciendo una síntesis de este conversatorio y de esta reflexión tan profunda que usted nos ha llevado por los distintos momentos históricos de la humanidad. Y comenzamos preguntando qué era equidad de género, y usted apuntó ahí a la conquista social, y a partir de esa conquista, como bien nos decía usted al principio, ¿cómo se llamaba, profesor? Polímata. Polímata. Nos ha llevado y ha sido consecuente y coherente con ese concepto de, como diría Feuerstein también, amplitud del campo mental. Nos ha mirado, nos ha llevado. Estoy muy lejos de un polímata, muy lejos. Bueno, pero nosotros vamos en camino. Todavía, ¿qué quiere que le diga? Exactamente, más atrás aún. No estamos, pero esta conquista social, esta mirada que nos llevó a rescatar esto que habla los derechos humanos también, ¿cierto? ¿Qué es la integridad? ¿Qué es la humanidad? ¿Qué es la honestidad? Y ahí nos fuimos a un hecho importante en España y lo relacionamos con una película que nos habla de eso en una época también muy convulsionada, y que eso Magnífico tema para hablar en algún programa, la Guerra Civil Española. Ahí tenemos. Porque la guerra civil española no solamente va a impactar a Europa, Claro. va a impactar a América Latina, va a impactar a México con el gobierno de José Giral en el exilio. Aquellos exiliados van a formar parte de esas semillas que se van a sembrar en las miles de universidades latinoamericanas. Ahí tendríamos que hablar mucho de la guerra civil desde la literatura. Ahí tenemos. Bueno, y yo aterrizando estas pasiones, sí, nos lleva por favor. Nuevamente el gran rector Unamuno. Desde ahí, bueno, además de la poesía de García Lorca, que fue asesinado en Granada. En Granada. En Granada fue el asesinato, decía. Y además de Federico García Lorca, que bueno, mira, invocando el respeto de género, qué poesía tan bella la de García Lorca. Una maravilla, una delicia. Hermosa. Es una delicia. No. Y José Hernández, y bueno, imagínense tanto. La Guerra Civil Española es un temazo para un día, si queremos conversar, género con Bastilla y un cafecito. Perfecto. Sí, profesor. Mire que me quedé con gustito a poco aquí en nuestro programa, con más preguntas. Pero estoy autorregulada, profesor, o si no podríamos estar aquí infinitamente más. Exactamente. Quiero agradecerle, profesor Luis Manuel Marcano, por esta excelente oportunidad de conversación, porque de alguna manera nos da muchas luces para nuestros estudiantes, que este programa está dirigido a una comunidad universitaria. Yo como profesora, Patricia como profesora, ahí estamos al pie del cañón con nuestros estudiantes. Y quisiera terminar esta entrevista con lo que siempre decimos: por las y los que vienen, por los derechos, por la igualdad, por la equidad, por la inclusión, por el respeto, y vamos a agregar otras palabras que nos ha dicho el profesor Luis Manuel Marcano: por la dignidad, por la integridad, por la honestidad, por la empatía y por la educación. Género con Bastilla, nos escuchan a través de la radio USEC, en todos los canales, en todas las redes sociales. Y este programa va a estar grabado, va a estar para que lo vuelvan a ver una y mil veces más. Y la próxima semana nos encontramos con otro interesante entrevistado. Muchas gracias. Muchas gracias y muchísimas gracias, profesor. Un placer. Un abrazo para ustedes. La igualdad de género tiene su voz en Radio USEC. Su historia, sus fundamentos, la igualdad e integridad y, claro, su importancia en la sociedad lo podrás encontrar en
Género con Bastilla, con la conducción de Raquel Villalobos y Patricia Mora, por Radio SEC. Te acompaña siempre.